Nos encontramos en un lugar mágico, porque estar sentado en esta silla y en este lugar, la verdad es que creo que es un privilegio que pocas veces voy a tener ocasión de saborear. Estamos en su día denominada Villa Dolores, finca de las Nuevas Aguas, una residencia con la marca, con la firma de Pío Bandosel, que es la persona que nos trae aquí. Es la persona sobre cuya figura y sobre también lo que en su día fue y es historia de la Unión que generó Pío Bandosel, nos hablará esta semana en el Salón de Actos de la Casa del Piñón su bisnieto, Gonzalo Bandosel Fernández de Bobadilla, a la sazón, aparte de bisnieto también, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica San Antonio. La primera pregunta es un poco recurrente, es decir, en líneas generales, sobre qué va a girar la charla del próximo viernes, titulada Pío Bandosel y esa última etapa del siglo XIX. Mira, sobre todo va a girar sobre algo que me apasiona, que es la historia de la ciudad de la Unión. Yo creo que la Unión, aunque tiene una historia corta, pero es una historia apasionante. Y sobre todo a final del siglo XIX, pues todo gira alrededor de la minería y alrededor de algunas figuras importantes, y una de ellas fue mi bisabuelo. Por desgracia, al paso de los años, pues hizo que se cubriera un manto sobre ellos y se supiera muy poco, ¿no? Después de una investigación de muchos años, pues hemos sacado a la luz su figura, lo que representó para la ciudad de la Unión, y sobre todo lo más importante, que es en realidad de lo que va a ir la conferencia, es un retrato de toda la sociedad de la Unión justo al final del siglo XIX. Pero además, por ejemplo, hemos podido conocer, ahora muchas veces cuando vamos y vemos Cueva Victoria, pues nos parece pues, un elemento turístico, un elemento a visitar, tal. Cueva Victoria lleva también el sello de su abuelo, es decir, muchas cosas que hoy en día ni nos imaginamos tuvieron también su origen entonces. Además, la Cueva Victoria es curioso, porque lleva el sello de mi abuelo y del tío Lobo, es decir, las dos grandes figuras del siglo XIX. Es lo que unió a ambas. Claro, la historia del siglo XIX de la Unión gira en torno a dos grandes figuras, hubo otros muchos, pero las dos grandes figuras fueron Pío Bandosel Gil y Miguel Sáez el Lobo, Miguel Zapata, que se le conocía como el tío Lobo, y en realidad eran rivales, no eran amigos realmente, porque tenían caracteres muy distintos y formas de ser muy distintas, pero sí eran socios en algunos negocios. Y uno de ellos fue la Cueva Victoria. La Cueva Victoria primero la cogen ellos en partido, en arriendo, en 1896, y luego la compran la propiedad y comparten a mitad la propiedad de la mina Victoria, que hoy en día, como bien has dicho, es la famosa Cueva Victoria. Bueno, famosa Cueva Victoria. En 1896, 1898 es cuando su bisabuelo adquiere el lugar donde estamos, sobre una vivienda de 1860, y que amplió y convirtió en lo que es un sitio a explotar, porque cuando uno empieza a verla dice, aquí hay una joya por pulir, vamos. Bueno, ese es el deseo que tiene la familia, ¿no? Actualmente, de dar a conocer esta casa, de hacerla en el futuro. Espero que no sea la última vez que puedan venir aquí, sino que puedan venir más a menudo, porque aquí pues se dé a conocer la historia, se pueden realizar aquí pues actuaciones, Él era muy aficionado al flamenco, de hecho aquí hemos hecho alguna actuación de flamenco. Él en este mismo patio. Pero él cada año, cada 11 de julio, que era su cumpleaños, su santo, era San Pío, él hacía una fiesta para toda la gente que trabajaba con él y hacía una madrugada flamenca, estoy hablando de 1896 en adelante, y venían todos eran de verdad, y además aquí ha venido Rojo el Alpargatero, han venido, porque él era, aunque el flamenco en aquella época estaba medio prohibido y perseguido, pero él era una persona muy especial, era muy amigo de toda esta gente, era andaluz, era de la Almería, era almeriense, y le gustaba el flamenco y lo disfrutaba, ¿no? Ahí, además de lo que estábamos hablando del flamenco, también estaría muy bonito, aparte de la recuperación que pueda tener todo este inmueble, de que por ejemplo para el Festival Internacional del Cante de las Minas tenemos la Catedral del Cante, y luego hay escenarios que tienen un sabor especial, como puede ser la mina Grupa Vicenta. También estaría bien, o sea, que la Unión ya no fuera solamente uno o dos escenarios, sino más, estaría muy bonito, pero todo eso ya es... Eso es otra historia. Eso son otra historia. Estamos en la historia de finales del siglo XIX, en lo que se pudo llamar el primer boom minero de la Unión, un primer boom minero que trajo mucha riqueza a esta tierra. Mucha gente buscando riqueza, ¿no? Entre ellos mi bisabuelo. O sea, mi bisabuelo vino aquí, era un chaval de 20 años,
además un hijo de madre soltera, es decir, o sea, que no lo debía tener fácil en el pueblo donde él vivía, porque es un pueblo con 3.000 habitantes, imagínate en 1847 cuando él nace, en Alhama de Almería. Pues entonces él empieza a trabajar para ayudar a su madre, empieza a trabajar en las fundiciones que había allí en la zona de Gador, la Sierra de Gador, y adquiere una formación. Y cuando tiene 20 años, en 1868, viene aquí a la Unión, viene a casa de un familiar, es decir, no viene... Quizás vino sin dinero, pero sí que vino con capacidad de establecerse. Y no sé si él traía algún dinero o se lo prestó el familiar con el que vino a vivir, pero lo primero que hace es alquilar un horno en una fundición, en la Fundición La Paz, junto a la Fundición Roma. Y ahí empieza. Él tiene claro desde el principio que él quiere ser fundidor, no minero. De hecho, él fue minero luego para garantizarse suministro de mineral, pero en realidad su vocación era ser fundidor. Y empezó poco a poco, después alquiló la Fundación Mercedes, después alquiló también las Tres Hermanas que estaban en Lazareto, y luego finalmente en 1878 pues construyen el descargador, la gran fundición Dos Hermanos, que todavía hoy están las ruinas ahí presentes, ¿no? Que era una fundición, bueno, que muy moderna. Cuando él la pone en marcha en 1884, es quizás la más moderna que hay en la sierra. De hecho, hay un ingeniero, Ruiz Bamba, que viene a hacer un análisis en 1900 y destaca sobre todo la modernidad y lo espectacular que es la fundación de Pío. Y durante muchos años, fundiendo minerales que traía de la sierra y también de Mazarrón, pues es como él fue haciendo poco a poco su fortuna y fue pues ascendiendo en la escala social de la Unión. Y participando también en el crecimiento de la Unión. Muchísimo. Yo creo que él y otros muchos son los verdaderos padres de la Unión como la conocemos hoy. Es decir, yo creo que son gente que además no solamente hizo dinero como en su caso, sino que intervino en todo tipo de actuaciones, tanto de construcción de edificios como actos benéficos, como el Liceo de Obreros, el hospital, la casa económica, o sea, un montón de actuaciones que son los que han hecho que esta ciudad pues tenga las raíces que tiene y sea lo que hoy es en día, ¿no? Antes ha dicho que de la labor que ha llevado a cabo para recuperar la historia de su bisabuelo. Nosotros en la empresa nuestra tenemos un lema que es que lo que no se conoce no existe. ¿Cierto? Es decir, puede haber sucedido, pero como no se conozca y más en el siglo XXI es como si no hubiese existido. Y hay muchas historias que se han finiquitado con el paso de los tiempos. En este caso también han pasado 4 generaciones, del bisabuelo al bisnieto. No ha tenido tampoco que ser muy fácil, quizás sí tiene muchos recursos, pero ha tenido que ser también ardua la labor de darle forma a esa historia para preservarla. Ha sido muy complicado, de hecho, porque además, como bien han dicho, bueno, ha habido una guerra civil por medio que ha borrado muchas cosas. También la familia era muy grande, él tuvo 24 hijos, por lo cual, imagínate, también la guerra civil pues separó, también hubo bandos dentro de la propia familia y se tapó muchísima historia y no se conocía nada de él. Mi padre, que era su nieto, no sabía nada de su abuelo, nada absolutamente. De hecho, yo empiezo esto porque mi padre no conocía nada y mi abuelo, que era su hijo, pero claro, fue el hijo número 21, tampoco sabía mucho de su padre, ¿no? Porque cuando su padre muere, él tiene 18 años, ¿no? Además la relación que había entre padres e hijos en aquella época no era tan grande y mi bisabuelo desconocía incluso cuántos hermanos había tenido. Entonces, bueno, fue difícil, gracias a Dios hubo gente en la familia que conservaba documentos y empecé a encontrar, pero sobre todo mi gran salvación han sido los protocolos notariales, ¿no? Es decir, la gente conoce muy poco esa fuente, pero es una fuente maravillosa porque hoy en día se utilizan menos, pero en aquella época los notarios se usaban para todo, es decir, incluso para pedir permisos para poder casarte, o para vender una casa, o para comprar unos terrenos, o para levantar actas sobre cualquier trifulca o pelea que hubiera habido. Entonces hay una riqueza brutal de todas las actas de esa época, que son las que, con una labor muy minuciosa, de muchas horas, muchos años, que me ha llevado pues 11 o 12 años. Pero al final van montando una pieza y va cobrando sentido, no solamente Pío, sino la Unión. Si es que desgraciadamente, yo lo he dicho muchas veces a mucha gente que conozco la Unión y a todos los alcaldes con los que he hablado, que la historia de la Unión es una gran desconocida, ¿no? Hay como 4 o 5 cosas que todo el mundo sabe y se sigue construyendo sobre ellas, pero realmente no se tiene un conocimiento profundo de la riqueza que tiene la Unión, sobre todo en esos años, ¿no? Que fue cuando la Unión llega a tener el mayor número de habitantes que ha tenido en su historia,
llegó, la gente no lo sabe, pero hubo un momento en que llegó a competir casi en riqueza y en poderío con Cartagena, ¿no? Pretendió, llegó a ser la cuarta ciudad más importante de la cuando región de recibió Murcia. la categoría de ciudad, ¿no? En 1894, sí, exactamente. Hay solamente 5 ciudades en la región de Murcia. Y Por viene eso, entonces. eso demuestra o eso enseña la categoría que tuvo la Unión en ese momento, la fuerza que tuvo como ciudad y el empuje, y es una pena que bueno, pues ello se haya desvanecido o que esté oculto y por eso es importante pues esta propia charla que estamos teniendo tú y yo, o la conferencia del próximo día, todo aquello que ayude a sacar a la luz toda esa historia maravillosa que tiene esta ciudad. Pues la verdad es que sí, la verdad es que yo me tiraría toda la tarde aquí, ya con una cervecita y una oliva, Bueno, y este marco, a mí me tienen que desclavar de la silla. Lo que ocurre es que tiene la charla Sí. y tampoco es cuestión de Bueno, quitarle bueno, aliciente no. a que acudan a verla, porque lo que hemos hablado es simplemente unas pinceladas de todo lo que se puede aportar. Y una cosa que también decimos muchas veces es que conocer la historia nos sirve para querernos más. Exactamente, además yo siempre he dicho que evidentemente yo hice este trabajo, o he hecho este trabajo, sigo investigando, de hecho hoy he estado en el archivo, pero lo he hecho para sacar a la luz la figura de mi bisabuelo, lo que representó la Unión, pero en realidad lo que estoy trabajando es en la historia de la Unión. Claro. Y lo que voy a hablar el domingo es de la historia de la Unión, a través de mi bisabuelo, evidentemente, pero es historia viva de la ciudad de la Unión. Pues ya saben, el domingo a las 12, Salón de Actos, Casa del Piñón. No creo que tenga muchas cosas mejores que hacer que conocer parte de su historia, que es la de todos nosotros.